Bueno, yo por costumbre, si quieren, arranco, pues ya de Dale, costumbre. Sebastián, yo Después no voy yo. esperaba menos de vos. Yo tuve una gran duda revisando la unidad 7 y es que todavía no terminé de quedarme claro su espacio conjunto de S y T, básicamente. De 7, de De la la práctica 7 teníamos la intersección y la suma. Sí, o sea, intersección justamente de S y T es algo que no me terminó de quedar claro cómo resolverlo. Pero la intersección o la suma. Intersección. La intersección, perfecto. Acuérdense que en la intersección de subespacio tenemos que buscar, no hay una regla básica como para resolver estos problemas, ¿sí? Tenemos que buscar aquellos vectores que están en S y que también esos vectores se encuentren en T, ¿sí? Tenemos que buscar los vectores comunes a ambos subespacios. El tema es cómo vienen definidos esos subespacios, ¿sí? Si los subespacios son de R2 o de R3 y tenemos ecuaciones que definen a esos subespacios o generadores que definen a esos subespacios, podemos hallar las ecuaciones de esos subespacios de R2 o de R3 y resolver un sistema, porque acuérdense que la intersección de subespacios es buscar las restricciones en simultáneo, o sea, tengo que buscar qué condiciones deben cumplir los vectores de S y de T al mismo tiempo, o sea, qué tienen en común los elementos de S y los elementos de T. Entonces, tenemos dos formas de encarar este problema. Si yo conozco las ecuaciones de las restricciones, ¿sí? Las restricciones de cada subespacio me dan una ecuación, puedo resolver el sistema, ¿no? Con las ecuaciones que definen las restricciones en S y las que definen las restricciones en T. ¿Sí? Resolver un sistema de ecuaciones significa encontrar los elementos que verifican todas al mismo tiempo, o sea, encontrar los elementos de la intersección. Y la otra, que es como más intuitiva, es buscar qué forma tienen los elementos de S y T, ¿sí? Buscar la forma genérica, la forma de los elementos de S y T, y compararlos, ¿no? Y ver qué tienen en común. Que esta es un poco más complicada porque a veces sale a ojo y otras veces no, ¿sí? Sobre todo en el caso de matrices, cuando a mí me dan S y T subespacio de las matrices, generalmente me dicen cómo están formadas esas matrices. Entonces, si yo me armo una matriz donde le haga valer las condiciones que me ponen para S y al mismo tiempo le haga valer las condiciones que me ponen para T, ahí voy a tener una matriz genérica que cumple con las dos condiciones, tanto la de S como la de T. Después lo único que tengo que hacer es ver cómo desarmar esa matriz para ver qué elementos la pueden generar, ¿sí? No sé si querés que veamos alguno puntualmente de intersección. A mí me serviría ver un ejemplo de polinomios, o sea, uno de... Y uno de quedaste cortado. Quedaste entrecortado. Bueno, por ejemplo, el 10K. El ejercicio 10K. A mí me dice que ese... Uy, me fui para arriba. Sebastián, no sé si estás ahí, pero quedaste entrecortado, no te escucho más. Son los polinomios de la forma ax al cubo más b, donde a y b pertenecen a los reales. Es decir, que son polinomios donde a x al cubo lo puedo multiplicar por cualquier número real y sumarle cualquier número real. Esos son los elementos de S. Los elementos de T son los polinomios que pertenecen a P sub 3. Acuérdense que P sub 3 son los polinomios de grado menor o igual a 3, ¿sí? Con ordenado al origen 0, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a definir los elementos que conforman S. Son todos los polinomios de la forma, a por x al cubo más b.
0 por x al cubo más 0 está el polinomio nulo, 1 por x al cubo más 5, 2 por x al cubo más 0, menos 1/4 por x al cubo más 2, ¿sí? Los elementos de S tienen esta forma, donde A y B pueden ser cualquier real y incluso está contenido el polinomio nulo, porque si A y B valen 0, tengo 0 por x al cubo más 0, es un subespacio vectorial, así que el 0 tiene que estar. Ahora, ¿qué forma tienen los elementos de T? Los elementos de T. Son polinomios de grado menor o igual que 3 con ordenada al origen 0. ¿Alguien me puede decir de qué manera los podemos escribir a esos polinomios? AX3 AX3 y nada más porque más base X2 más X1. más BX2, porque podría tener Claro. cualquier coeficiente, más C por X1, Y como la ordenada es 0, no le pones la D. más nada. Perfecto. Acá en este caso, A, B y C pueden ser reales cualesquiera, porque si esto es un subespacio, el grado puede ser 3, más chico que 3, o incluso el polinomio nulo, ¿no? Si A, B y C son ceros, tengo el polinomio nulo, ¿sí? Fíjense que acá ya veo qué forma tienen los elementos de S y qué forma tienen los elementos de T. Y a ojímetro se cae de maduro, que lo único que comparten es el X cubo, ¿sí? Es la intersección, a ojo, se ve que si esto es S y esto es T, elementos que estén tanto en S como en T son los múltiplos de X cubo. Porque fíjense, los múltiplos de X cubo son polinomios de grado menor o igual a 2 con ordenada al origen 0. Y los múltiplos de X cubo son elementos de la forma A por X al cubo más 0, que están en S también. Es decir, que la intersección entre S y T son los polinomios de la forma A por X al cubo, ¿sí? Ahora, si yo no lo quiero sacar a ojo, ¿de qué otra manera lo puedo plantear? Los igualás. Haces x al cubo menos b igual a los otros. En realidad lo que yo tendría que igualar son combinaciones lineales de los generadores de S y combinaciones lineales de los generadores de T, ¿sí? Entonces, ojo con eso. S es generado por ¿cuántos elementos necesitamos para generar polinomios de la forma de S? A x al cubo menos b. ¿Cuántos vectores? 1. ¿Uno solo? Ah, no, 2. 2. Necesito uno que me genere los X cubos y otro que me genere los términos constantes, ¿sí? Estos serían los generadores de S. Fíjate, las combinaciones lineales de X cubo y de una constante me dan polinomios de esta forma, ¿sí? Para generar los vectores que viven en S, necesito un vector que me genere todas las potencias de X cubo, todas las combinaciones lineales, es decir, cualquier número real por X cubo me va a dar el primer término, más cualquier número real por 1 me va a dar el segundo término, ¿sí? Necesito 2 vectores para generar S. Y para generar T, Y vas a necesitar 3. voy a necesitar el que me genere los cubos, el que me genere los cuadrados, y el que me genere las X. Sí. Iba a poner llave, pero es conjunto generador, ¿sí? Entonces fíjense que tengo los generadores de S y los generadores de T. Nuevamente, es evidente que los generadores de S constituyen una base de S porque son 2 vectores que no son múltiplos, o sea que son LI y generan S, son base de S. Y en T tenemos 3 vectores, ¿sí? Que claramente son linealmente independientes porque no hay forma de combinar linealmente 2 y que me dé un tercero, generan T, por lo tanto son base. Se observa que tienen en común estas dos conjuntos generadores, o estas dos bases, si quisiéramos escribirlo como base, nuevamente tienen en común X cubo. Entonces, en este caso, no tiene mucho sentido armar las combinaciones lineales e igualarlas, porque es evidente, o se observa a simple vista, ya sea mencionando los elementos de S y los de T, o buscando los generadores de S y los de T, que la intersección entre los generadores de S y los generadores de T
son x cubo nada más hay en común. X cubo están los dos conjuntos al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que la intersección S y T está generada por X cubo, ¿sí? Es el conjunto de los múltiplos de X cubo, la intersección. Todos los múltiplos de X cubo van a estar tanto en S como en T al mismo tiempo. ¿Se entiende? En este caso, que era sencillo, no era necesario plantear una combinación lineal de los vectores que generan S para luego igualar la combinación lineal con los vectores que generan T, resolver ese sistema de ecuaciones lineales que surge de igualar las dos combinaciones lineales para llegar a la conclusión que lo único que tienen en común es X cubo. Se ve que es lo único que tienen en común, como se veía acá, ¿sí? Como se veía acá también. Entonces, lo pueden mostrar de cualquier forma y decir, es evidente en este caso que la intersección está formada por los múltiplos de X cubo, ¿sí? O sea que la intersección es generada por X cubo o por cualquier múltiplo de X cubo, porque acuérdense que esto significa el conjunto de las combinaciones lineales de X cubo me genera este subespacio intersección. Y las combinaciones lineales de un solo vector es ese vector por un número real cualquiera. Así que si ponen X cubo, 5X cubo, 2X cubo, 3X cubo, 8X cubo, es lo mismo. Tengo que poner X cubo. No pongan A, X cubo. Porque si pongo A puede ser 0, y el vector nulo solo me genera el vector nulo. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, sí, se ¿Quieren entendió. que revisemos algún otro? Yo tengo dudas, profe, con el 11i. Entonces ahí, de esta misma Sí. práctica. Sí, sí, Dale. esa misma. Vamos con Es el de 11. polinomios también. Generan ruido, che. Ustedes acuérdense que acá, o manipular polinomios, manipular vectores o manipular matrices es exactamente lo mismo. Lo que ustedes tienen que tener en claro es el concepto, qué es lo que están buscando, qué es lo que pretenden hacer. Fíjense que en este caso ya me dan los generadores, ¿eh? Tenemos la ventaja de que me dan los generadores. 5x cuadrado para S, más 3, un vector, punto y coma, el otro vector es el 1. S está generado por dos vectores. Tengan en cuenta eso, no pierdan de vista. Esto es un vector, B sub 1, y esto es otro vector. S es generado por el conjunto de las combinaciones lineales de esos dos vectores. Así se generan los espacios vectoriales, ¿sí? Tengan en cuenta eso, o lambda 1, lambda 2, C1, C2, no importa, son números reales, son coeficientes de la combinación lineal, pónganle la letra que quiera. Pero si a mí me dicen que S es esta porquería que está acá, yo identifico, acá hay dos vectores. Un vector se llama 5x cuadrado más 3, y el otro vector se llama 1. Bueno, el conjunto de las combinaciones lineales de estos dos vectores me va a dar todo el espacio vectorial S. Eso es lo que tengo que tener en claro, ¿sí? Y me dicen que el espacio vectorial T, por suerte me dan los generadores de T, y me dicen que se genera con el vector 5x y con el vector 3x menos 1. Nuevamente, acá yo tengo que ver que hay dos vectores. Este es un vector y este es otro vector. Así que el espacio vectorial T se genera como el conjunto de las combinaciones lineales de un vector más el otro vector, ¿sí? Donde C y D son los coeficientes de la combinación lineal, que pueden ser reales, lambda 1, lambda 2, entonces esto es un espacio vectorial, y esto es otro espacio vectorial, ¿sí? Este se genera con estos dos, y este se genera con estos dos. Entonces, alternativas. Miramos qué hay en común entre S y T, entre los generadores de S y T. Pareciera que entre los generadores de S y T no hay nada en común, ¿sí? Pareciera que no hay nada en común. Porque los múltiplos de B1, los múltiplos de B1, ¿qué me pueden llegar a generar? Los múltiplos de B1 o me generan polinomios de grado 2 o 0. Y a eso le puedo sumar constantes, es decir, que S me va a generar o polinomios de grado 2 o constantes, o el polinomio nulo. Vamos a T. Los dos que forman T son lineales. Entonces, por más que combine los dos vectores, más de polinomios de grado 1 no voy a poder generar.
O genero polinomios de grado 1 o genero polinomios 0. Acá no tengo forma de generar polinomios de grado 1. Acá no tengo forma de generar polinomios de grado 2. Acá no tengo forma de generar constantes más que el 0. Acá no tengo forma de generar x más que la constante en múltiplos de 1. Entonces, pareciera indicar, por lo que observamos, ¿sí?, por los generadores de S y T, que no tendrían nada en común. Pero si yo digo que no tienen nada en común, estoy diciendo una mentira, porque tanto S como T son espacios vectoriales. Y si son espacios vectoriales, hay un vector que seguro tiene que estar en todos los Nulo. espacios vectoriales. Es nulo. O sea que como mínimo el 0 va a estar en los dos. ¿Sí? Como mínimo el 0 va a estar en los dos. Bueno, todo esto que yo me doy cuenta de que con S no puedo generar lineales, ni con T puedo generar cuadrados, lo vamos a justificar algebraicamente. ¿Cómo lo podemos justificar algebraicamente? Como dijeron hoy, igualando las combinaciones lineales, pidiéndole a las combinaciones lineales que sean iguales para ver si hay algo en común, ¿sí? Entonces, vamos a plantear los vectores de Profe, S. Sí. igual era la suma de esto. Ah, perdón, yo No seguía con pedía la suma. intersección. Yo me estaba. Perdón. Bueno, pero vamos, bueno, repasemos sí, la lo mismo. intersección. Repasemos Bueno, la dale. intersección y después vamos a la suma. Perdón, me fui de ejercicio. Ya que estábamos con el tema de la intersección. Para hallar la intersección, lo que voy a hacer es igualar las combinaciones lineales de S y las combinaciones lineales de T. ¿Sí? Entonces voy a escribir A por 5x² más 3 más b por 1 que me da b. Y le voy a pedir que sean iguales a las combinaciones lineales de t, que sería c u c, ¿no? Ustedes usan el coeficiente que quieran. A mí los lambda no me gustan, las letras griegas no me gustan, así que uso a, b, c, d, f, g, la que quieran. C por b1, que sería c por 5x, más d por 3x menos 1. Bueno, acá tendríamos que acomodar las cuentas, ¿no? Tengo 5a por x al cuadrado, más 3 por A más B. Y acá tengo 5 por C por X, 5CX, y acá tengo más 3 por D por X, menos D. ¿Sí? Y ahora igualo coeficiente a coeficiente. De acá se desprende un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Ya me olvido de las variables, porque voy a igualar coeficiente a coeficiente. Entonces, el coeficiente de x cuadrado es 5a. Del otro lado, ¿hay algún x cuadrado por igualar? No, Entonces, ¿a qué va a ser igual este coeficiente? a 0. A 0. El coeficiente de las constantes, 3a más b, ¿a quién tiene que ser igual? A menos D. Del otro lado, la única constante que tengo es menos d, ¿sí? Y después acá tengo el coeficiente de las x, que es 5c más 3d, igual ¿a quién? A 0, A 0. porque de este lado no tengo x, ¿no? 5c más 3d. Entonces, fíjense, tendríamos que empezar a escalonar este sistemita y encontrar las soluciones para A y B o para C y D. No es necesario que encontremos todas, porque si reemplazamos A y B, acá me va a dar lo mismo que acá, porque si encontré el A y el B, encontré cuándo son iguales. Y si encontré cuánto vale C y D, reemplazo C acá y D acá, y me va a dar lo mismo que reemplazando en A y en B. Es indistinto. Entonces vamos, por ejemplo, de la primera ecuación ya sale que A vale 0. ¿Sí? Ya sale que A vale 0. Me voy con A igual a 0 a la segunda. Y me sale que B vale menos D. ¿Sí? Si A vale 0, esto se me va y me da que B vale menos D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, por ejemplo. Con estos dos puedo reemplazar en el primer conjunto de sistemas de combinaciones lineales. ¿Sí? No voy a seguir despejando el C y el D porque o encuentro el A y el B para ver qué me da, o encuentro el C y el D. Si quieren después vemos qué pasa acá. Pero si A vale 0 y B vale menos D, me voy con estos dos valores, con este y con este, acá, a las combinaciones lineales. ¿Sí? Es decir, reemplazo acá y veo que me queda. Entonces tengo A vale 0. En esa intersección T tengo 0 por 5x² más 3 más menos D. O sea que me queda una constante, menos D.
S intersección T, en el primer conjunto para estos valores me queda menos D. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el segundo. Si B vale menos D, D vale menos B. O sea que acá podríamos poner menos B, ¿no? 5C. Acá puedo poner menos 3B igual a 0 y despejamos C. 3/5 de B. ¿Por qué puse B? No, si acá teníamos C y D. No era necesario reemplazar. ¿No? Dejábamos C y D. C y D igual a 0, o sea que C vale 3/5 de D. Entonces me voy a ver si me da lo mismo. C vale 3/5 de D. Acá pongo 3/5 de D. Ahora reemplazo a C por 3/5 de D. Y a D lo puedo cambiar por menos B, ¿no? A ver qué pasa. Entonces tengo 3/5 de D por 5X, se me va este con este, más, y acá tengo que poner D, que en lugar de D voy a poner menos B, o dejamos D, si quieren. 3dx menos 3. Fíjense que este 3dx con este 3dx se me van, y me queda menos 3. ¿Sí? Entonces, de un lado me queda menos D, y del otro lado me queda menos 3. Para que las dos constantes sean iguales, o sea, para que las dos constantes sean iguales, significa que con estos dos polinomios voy a generar o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6, ¿sí? Es decir, que la intersección entre S y T me va a dar una constante cualquiera. ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Una constante real? Una constante real. Ah, listo. ¿Sí? Pero una constante real, ¿es un subespacio vectorial? El 5 solo, ¿es un subespacio vectorial? No tiene el elemento nulo. No tiene elemento neutro. Entonces, ¿qué constante voy a poder generar en la combinación? 0. 0. Entonces, tal como habíamos anticipado, para que estos dos coincidan, la constante no va a tener que ser otra más que el 0. Porque yo no puedo decir que la constante es 3, menos 3, o que es D, o que es menos 3 por D. ¿Sí? Porque si yo digo que la constante es menos 3 no tiene el vector nulo, no es un subespacio vectorial. Si yo digo que la constante es menos D, y bueno, estoy diciendo que menos D puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, ¿sí? Y además, fíjense que acá estamos obligando a que D sea igual a 3. Es la única condición que se tiene que cumplir. Es decir, que para que haya intersección, estamos forzando a que D valga 3. No puede valer cualquier real, como dijimos anteriormente, ¿sí? Para que sean iguales los dos conjuntos, estamos obligando a que D valga 3. No puedo asumir cualquier valor real. Entonces ahí es medio como que hay una contradicción. La intersección entre estos dos subespacios tiene que ser una constante, pero si es una constante tiene que ser el vector nulo, porque si no, no es espacio vectorial. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir con la suma, que era lo que pedía el enunciado. Perdón, me fui de mambo. Estaba con el tema de las intersecciones y me fui de mambo. Bueno, para hallar el subespacio suma, la ventaja que tenemos en el 11, que para el subespacio suma, ya tenemos los generadores, ¿no? Entonces, lo más simple que hay en el subespacio suma, de dos subespacios, es juntar todos los generadores. Si tengo los generadores, es lo más simple de todos. 5x al cubo más 3 es un vector, 1 es otro vector, 5x es otro vector, y 3x menos 1 es otro vector. Listo, ese es el subespacio suma. ¿Sí? Metí todos los generadores adentro de la suma. ¿Está bien? Es lo mejor que me puede pasar, que me den los generadores del subespacio cuando me piden que encuentre la suma. ¿Por qué? Porque amontono todos los generadores en un solo conjunto, y ahí tengo el subespacio suma. Ahora, la macana es cuando yo tengo que armar una base, ¿sí?
para armar una base necesito saber cuántos de todos estos son linealmente independientes. ¿Cuántos son linealmente independientes? Si los 4 son linealmente independientes, listo. Los 4 van a la base porque generan el espacio suma y además son LI. ¿Sí? Si los 4 no son linealmente independientes, bueno, habrá que empezar a fletar vectores hasta que me queden LI. ¿Sí? ¿Cómo podemos detectar cuántos de estos vectores son linealmente independientes? O si los 4 son LI. Armás una Fíjate combinación. que uno no sea múltiplo del otro y que uno no sea parte de la suma entre dos de esos. Mira, eso es un poco arriesgado. Creo que Agustina habló. No los veo porque estoy con pantalla Sí, yo, profe. maximizada. Es un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque que los vectores sean linealmente dependientes, es cierto que significa que al menos uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los demás. Eso es verdad. Si un conjunto es LD, significa que adentro de ese conjunto, por lo menos hay un vector que es combinación lineal de los demás. Ahora, que vos no encuentres ese vector, no significa que no sean LD, porque capaz que vos querés escribir a uno como combinación lineal de los demás y no te da. Entonces capaz que justo ese no dependía linealmente de los demás. Entonces es como medio arriesgado forzar a ver quién es el que es combinación lineal de los demás. En los casos de la independencia lineal tenemos dos caminos, o ir por la definición, ¿sí? La definición de independencia lineal es la combinación lineal igualada al vector nulo, ¿sí? Esta es la definición. Y buscar que todos los C sean 0. Esta es la definición. Si yo quiero ver si son LI, un número por este, más un número por este, más un número por este, más un número por este, lo igualo a 0, sale un sistema homogéneo. El sistema homogéneo tiene o solución única o infinitas. ¿Sí? De acá se desprende un sistema homogéneo, A por X igual a 0. Solución única significa que los vectores son LI. Infinitas soluciones significa que los vectores son LD. Es decir, que me sobra uno en el conjunto. Ahora, ¿cuál me sobra? Y ahí ya no te puedo decir. Pero las infinitas soluciones me pueden ayudar a detectar cuál me sobra. Esta es una. ¿Cuál es el otro camino? ¿Sí? El otro camino es tratar de descubrir alguna combinación lineal de esos vectores. Es decir, encontrar que alguno sea combinación lineal de los demás. Mira, en primer lugar, este no va a ser combinación lineal de nadie porque ninguno de los que quedan tiene X cubo. Así que olvídate de tratar de pensar a este como combinación lineal de estos tres, porque ninguno de los tres que quedan tiene cubo, así que no lo voy a poder hacer. Así que este no lo voy a pensar como combinación lineal de los demás. El 1, para que sea combinación lineal de los demás, tienen que ser todas constantes. Olvídate, no voy a pensar en el 1 como combinación lineal de todos los demás, porque es una constante y las demás no son constantes. Los que son candidatos a ser combinación lineal son estos dos, porque los dos tienen X. ¿Ven? El tercer y el cuarto vector, los dos tienen X. Entonces podría jugar si alguno de estos dos lo puedo escribir como combinación lineal del resto. Si yo logro descubrir eso, que alguno de estos dos es combinación lineal del resto, ya puedo descartar ese vector y seguir analizando lo que me queda. ¿Sí? En vez de tener 4, voy a tener 3. Y de los 3 voy a analizar nuevamente. Si veo, aplicando la definición, si es LI o LD, o si logro descubrir alguna combinación lineal entre los demás vectores. ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué camino quieren ir? Y lo más económico es ir por tratar de descubrir la combinación lineal de los vectores. Bien, ¿descubriste algo? Yo lo hice con el, con el sistema homogéneo. Por eso con el sistema homogéneo. ¿Y qué te dio? Quilombo. Ahí te digo, ahí lo... Infinitas soluciones. Sí, me dio infinitas soluciones. Bueno, esas infinitas soluciones, si vos las volcás en la combinación lineal, te vas a dar cuenta quién
es combinación lineal de quién. O podés elegir a quién escribir como combinación lineal de quién. Ahora después lo vemos. ¿Sí? Me Ahora dio lo vemos. que bueno, Dale, decime. ¿Qué te dio? A es igual a 0, Sí. D es igual a menos 5 tercios de C, y B es igual a menos 5 tercios de C también. O sea que C es un real cualquiera. ¿Sí? Yo sospecho que vos dijiste A por este, más B por este, más C por este, más D por este igual a 0. Claro. Bueno, vamos a escribir eso de la definición, así somos coherentes con tu respuesta, y después vamos a ver que llegamos a la misma conclusión por el camino más económico. Que el camino más económico no es muy saludable porque te tenés que dar cuenta. Entonces, decime quién me está hablando porque no te veo. Tiago. Tiago, perdón, no veo porque maximicé la pantalla. Tiago pensó A por 5x al cubo más 3, más B por 1, más C por 5x, más D por 3x menos 1, igual a 0, es decir, la definición de independencia lineal. Voy a cortar caminos, ¿no? Esta combinación lineal lo llevó a un sistema homogéneo, ¿sí? Y este sistema homogéneo le dio estas soluciones. ¿Está bien? Si no me creen, le preguntan a Tiago que lo resolvió y yo confío en lo que él me dio como respuesta. ¿Está bien? Vamos a ver si está bien. Vamos a tomar estas soluciones que obtuviste y vamos otra vez a la combinación lineal, a ver qué nos queda. ¿Sí? A vale 0, así que nos queda 0 por el primer vector. O sea que el primer vector se nos va. 5x al cubo más 3. Más B nos dio, te dio, no me hago cargo, menos 5 tercios de C. Menos 5 tercios de C por el segundo vector. El segundo vector dijimos que era 5CX. ¿Sí? Me cambié el... No, el segundo vector era B solito. Ahí está. El segundo vector era el B solito, porque era el B por 1. ¿Sí? Ahí está. Más. Seguimos. C por 5CX. Perdón, por 5X. C es un real cualquiera, así que C por 5X queda como está, más D por 3X menos 1. Y D dijiste que me da 5 tercios de C por 3X menos 1. Igual a C. Bueno, este se nos fue. ¿Sí? Y acá nos queda menos 5 tercios de C. Acá nos queda 5CX. ¿Y acá qué nos queda? Menos 5 tercios de C por 3X. Menos 5 CX. Y menos 5 tercios de C por 1. Más 5 tercios de C igual a 0. Se nos fue todo. Y nos queda, obviamente, infinitas soluciones. ¿Qué significa esto? Significa que el conjunto es LD. Ahora, ¿a quién voy a poder escribir como combinación lineal de los demás? A cualquiera de los vectores cuyo coeficiente no sea 0. A cualquiera de Eso los es lo que vectores. quería saber. Claro, porque fíjate, si yo dejo esta combinación lineal, ¿sí? Yo dejo esta combinación lineal. Y te digo, bueno, vamos a despejar. Acá hicimos como el chequeo de que efectivamente las soluciones funcionaban y teníamos infinitas. Bueno, ya escribí la combinación lineal igualada al vector 1. Si yo quiero despejar el primer vector, si yo quiero despejar este vector, ¿qué tengo que hacer? Pasar todo esto para allá restando y después pasar el 0 dividiendo. Y no puedo dividir por 0. ¿No? Acá ahora intentemos despejar. Despejamos alguno de los 4 vectores. Despejamos algún vector. Suponete que vos no sabés cuál querés despejar y digo, bueno, quiero despejar el primero. Bueno, para despejar el primero paso el menos 5C sumando, el 5CX restando, el menos 5 tercios de C por todo esto sumando, y el 0 que está multiplicando el que quiero despejar lo tengo que pasar dividiendo, pero no puedo dividir por 0. Entonces, a este vector, al primero, que era lo que habíamos dicho, no lo voy a poder escribir como combinación lineal de los demás. ¿Sí?
¿A este lo puedo escribir como combinación lineal de los demás? Sí. ¿Por qué? Porque el coeficiente no es 0. ¿A este lo voy a poder escribir como combinación lineal de los demás? Sí. ¿Por qué? Porque el coeficiente no es 0. ¿A este lo voy a poder escribir como combinación lineal de los demás? Sí. ¿Por qué? Porque el coeficiente no es 0. Entonces, elijamos despejar. B1, ya sabemos que no lo podemos despejar. B2, que era el 1, este lo podemos despejar, el 3 lo podemos despejar y el 4 lo podemos despejar. Elijamos cuál despejamos. ¿Cuál les gustaría despejar? ¿B2, B3 o B4? Elijan ustedes y van a ver que se puede escribir la combinación lineal. ¿Cuál quieren que despejemos? B4. Vamos a despejar B4. Bueno, si vamos a despejar B4, todo lo que está antes de B4 lo paso para el otro lado, o directamente a B4, que es todo esto, lo paso sumando para allá. ¿Les parece? Así hacemos más cortito el camino. Sí, sí. Dejamos 0 por 5x cubo más 3, este era el B1, ¿sí? Menos 5 tercios de C por 1, acuérdense que este era el B2, más C por 5x, acuérdense que este era el B3, y el B4 lo pasamos para allá como 5 tercios de C por 3x menos 1. ¿Cómo despejamos B4? Y este 5 tercios de C, que está multiplicando, con C distinto de 0, lo paso para allá dividiendo. ¿Sí? Entonces, 0 dividido lo que se me dé la gana, me va a seguir quedando 0. Así que esto va a ser 0 por 5x cubo más 3. Ahora, 5 tercios de C dividido 5 tercios de C, ¿qué me da? Menos 1. Menos 1. 5 C por X dividido 5 tercios de C, ¿qué me da? 3. 3X. 13x, sí, 3x. 3X, ¿no? Porque el C se me simplifica con el C, y 5 dividido 5 tercios, lo mismo que multiplicar por 3 quintos, me queda 3. Entonces fíjense que pudimos escribir a 1 como combinación lineal de los otros 3. Este, acuérdate que era B2, y este era B3, que cuando lo pasé dividiendo por 5 tercios quedó así, B3, ¿no? En vez de 5 quedó con coeficiente 3. Por lo tanto, 3x menos 1 es combinación lineal de los demás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo puedo descartar del conjunto. ¿Sí? Claro, para armar la base. Descarto del conjunto y digo, bueno, me queda el cubo que ya sé que no lo puedo combinar con nadie. Este no lo puedo combinar con nadie porque no hay nadie que tenga cubo. Y de los otros dos vectores me pasa lo mismo. B2 no es múltiplo de B3. Por lo tanto, si yo descarto esto, me quedan 3 vectores generadores de S más T. Y como estos 3, en realidad los 4 generan S más T, pero como estos 3 que me quedan son LI, estos 3 forman la base de S más T. ¿Sí? Acá descarto el B4 porque el B4 es combinación lineal de los demás vectores. Y acá mostramos cuál es la combinación lineal de esos vectores. ¿Sí? Entonces, una base del subespacio S más T va a ser la formada por el primer vector, 5x al cubo más 3, por el segundo vector, que es el 1, y por el tercer vector, que es el 5x. Este lo descartamos porque depende linealmente de los demás. Si depende linealmente, no puede ir a la base. O sea que, ¿qué dimensión tiene el subespacio suma? 3. 3, porque hay 3 vectores en la base. ¿Sí? No importa si son 3 matrices, 3 polinomios, 3 vectores de R3, 3 flechas, 3 funciones, no importa qué son 3. 3 cosas que se pueden sumar y multiplicar. Esas 3 cosas generan todo el espacio suma, y ya comprobamos que eran LI porque descartamos la que era dependiente de las demás. Entonces, esas 3 cosas forman la base del subespacio suma. ¿Sí? Sí, sí. Profe, ¿y el teorema de la dimensión acá? El teorema de la dimensión, fíjate, no sé si puedo borrar algo como para chequearlo. Borro la combinación lineal. ¿Qué me dice el teorema de la dimensión? Vamos a borrar la combinación lineal.
Que si la dimensión de la suma de S y T va a ser igual a la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección entre S y T. Perfecto. La dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Bueno, la dimensión de S más T dijimos que era 3, porque acabamos de encontrar una base de S más T y es 3. ¿La dimensión de S quién es? 2, porque hay dos vectores que son linealmente independientes, porque este no es múltiplo de este no es múltiplo de este, y generan S. La dimensión del subespacio T También es 2. es 2. ¿Qué? ¿Es 2? Sí. ¿No puedo escribir a uno como combinación lineal del otro? Ah, es verdad. No, no sé, pregunto, No te estoy Ah, contradiciendo. no podés. No puedo. La No, dimensión de T es 2. Bueno, para que acá la cuenta me dé 3, la dimensión de la intersección, ¿cuánto me tendría que dar? 1, que es la que obtuvimos. No, porque tuvimos dimensión 0. Hicimos lío con la intersección entonces. Algo Hici- había. Hicimos lío con la intersección. Si no estaría en Porque, suma directa. claro, si no tendrían que estar en suma directa. Sí. Hicimos lío con la intersección, che. Igual tranqui, profe, no pedía intersección. No pedía la Pedía intersección. suma. Pedía la suma y la suma no Después la salió bien. deducimos. Algo mal hicimos en la intersección. Podríamos volver a resolverlo. Pero no hay intersección entre estos dos. Más que el espacio nulo. No hay. No, estos dos no son múltiplos. Claramente no son múltiplos. Claramente no son múltiplos. Bueno, el teorema de la dimensión, cuando vos haces la suma, te sirve para hallar la dimensión de la intersección sin buscar la intersección. Es decir, si yo quisiera saber qué dimensión tiene la intersección entre S y T, y yo ya sé cuál es la dimensión de la suma, puedo usar el teorema de la dimensión para despejar la dimensión de la intersección. O viceversa, ¿no? Si yo conozco la dimensión de la intersección de los espacios y la dimensión de cada uno, haciendo esta cuenta ya puedo anticipar qué cantidad de vectores estoy esperando en la base de la suma de los espacios. ¿Sí? Este teorema está bueno cuando uno conoce la dimensión de cada uno de los espacios, entonces puede como spoilear cuántos vectores va a tener la base del espacio suma o cuántos vectores tiene que tener la base del espacio intersección. Ya el teorema de la dimensión me está diciendo, che, esta cuenta me da 3, bueno, cuando vos hagas S más T, una base va a tener que tener 3 vectores. Así que no pongas los 4 en la base porque va a estar como el traste. ¿Sí? No pongas los 4 en la base. Va a estar como el traste. ¿Está bien? O al revés, ¿no? Si yo quiero hallar la intersección entre estos dos subespacios, bueno, me tiene que dar algo que tenga un solo vector en la base. Porque la suma me dio 3, S tiene dimensión 2, T tiene dimensión 2. No me huele a que T no tiene dimensión 2, porque son rectas. Son rectas. Son polinomios de grado 1. ¿Se dan cuenta? Las combinaciones lineales entre estos dos me van a dar polinomios de grado 1, o el polinomio nulo. Y P sub 1 tiene dimensión 1. No tiene dimensión 2. Cuando haga la intersección, yo ya sé que la intersección va a tener que tener un solo vector en la base. ¿Sí? Más que nada el teorema de dimensión es eso, es como para chequear que, no sé, que vos no metiste los 4 vectores acá en la base de la suma, que solamente tienen que ir 3. O que hicimos mal la intersección. Acá el teorema de la dimensión nos está diciendo, che, revisá de vuelta el ejercicio porque hiciste mal la intersección. Es claro que hiciste mal la intersección. Porque habíamos dicho que la intersección era el espacio nulo y el espacio nulo tiene dimensión 0.
¿Sí? Más que nada para eso utilicemos el teorema de la dimensión. Para chequear, para verificar que no esté haciendo macanas. ¿Estamos de acuerdo? Hicimos macana en la intersección. Lo demuestra el teorema de la dimensión que hicimos macana. ¿Sí? Se me fueron todos. Hice lío, se me fueron Listo, todos. profe. Gracias. Bien. Cari, yo tengo una duda de la práctica 8, pero no sé Bien. si primero querés terminar con todas las dudas de la ¿Hay 7. alguna duda más de la 7? Si no, vamos a la 8, que es la última, la que más importa. Yo, profe, tengo duda con lo que dice la traza. Sí. No sé cómo hacerla. La traza de cualquier matriz cuadrada, ¿sí? La traza de cualquier matriz n por n tiene que ser cuadrada, ¿sí? Se define como los elementos de la diagonal sumados. Eso es la traza. Ah, ¿y no armo la matriz? No, es que vos tenés una matriz cuadrada. Y si yo te digo, che, esta matriz Claro. cuadrada tiene traza 5, significa que cuando vos sumaste todos los de la diagonal, te tiene que dar 5. Ok. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, te doy esta matriz A11, vamos a sacar esa rayita de ahí, pero se me chispoteó el lápiz. A2, A12, A21 y A22. Esta supongamos que es la matriz A. Y yo te digo, esta matriz A tiene como traza menos 3. Si la traza de esta matriz es menos 3, significa que A11 más A22 te tiene que dar menos 3. Eso es la traza. La suma de los elementos de la diagonal. Si yo te digo que la Ok. traza de esta matriz es 0, entonces A11 más A22 te tiene que dar 0. Si yo te digo que la traza de esta matriz es raíz de 7, entonces A11 más A22 te tiene que dar raíz de 7. Eso es la traza, es sumar los elementos de la diagonal, nada más que eso. Ok, genial, profe. ¿Sí? Entonces en los ejercicios donde aparece la traza, donde te dice la traza de la matriz A es fulano de tal, te está poniendo una restricción, ya no es cualquier matriz. Acá yo no puedo armar cualquier matriz A si le pongo esta condición. Si yo le pongo esta condición, voy a tener que armar una matriz A donde A11 más A22 sea igual a menos 3. Entonces, con esta condición, yo voy a tener que armar matrices de la forma, por ejemplo, menos 3 menos A22, A12, A21, A22. Despejé A11 de acá. ¿Ves? Despejé A11 y lo puse acá. Las matrices con esta condición tienen esta forma. Las matrices con esta condición, si yo despejo A11, ¿qué me queda? Menos A22, A12, A21, A22. Y las matrices con esta condición, y si despejo A11, me queda raíz de 7 menos A22, A12, A21, A22. Para que la suma de la diagonal me dé esto, para que la suma de la diagonal me dé esto, para que la suma de la diagonal me dé esto. Como que la traza le pone la condición a la matriz. Es la restricción, digamos. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Bueno, ¿y de la 8 qué onda? Yo tengo dudas del ejercicio 14, que es cuando te pide dividirla en isomorfismo, monomorfismo. Me mezclo mucho cómo sería, porque hay una que condiciona a la otra y después que condiciona a la otra, entonces me perdí en un Bueno, yo momento. les puedo decir algo y que queden entre nosotros. Todos esos nombres raros ya los ¿Los temas estudiamos del en parcial vas a dar? No sé, yo no tengo idea que se toma el parcial. Si no, estaría vendiendo parciales en la puerta de la UNLU, no dando clases acá. Todos esos nombres raros que aparecen ahí en ese ejercicio 14, nosotros ya los estudiamos en elementos. ¿Sí? Las transformaciones lineales son funciones. Son funciones especiales, pero no dejan de ser funciones. ¿Por qué son funciones? Porque agarran elementos de un espacio vectorial
se les aplica una transformación y los transforma en elementos de otro espacio vectorial. Esta T es la función, ¿sí? El espacio vectorial B sería el dominio de la función o de la transformación. El espacio vectorial W sería el codominio de la función o de la transformación. Sabemos que el conjunto de todas las imágenes de los vectores de B se llama imagen de la transformación, ¿sí? Lo que nosotros llamábamos raíces de la función, acá sería el kernel de la función o el núcleo de la función, que son los vectores que van a parar al cero, son los vectores del dominio que tienen como imagen el cero, ¿sí? Fíjense que son nombres raros, cosas raras, pero son conceptos que ya trabajamos en Elementos. Dominio, codominio, imagen, raíces entre comillas, porque no existen las raíces en las transformaciones lineales. Pero cuando uno buscaba las raíces de una función, ¿qué hacía? Igualaba la función a cero y despejaba la variable. Bueno, acá le estamos pidiendo a los vectores del dominio que vayan a parar a cero. Es como pedirle a la función o a la transformación, ¿para qué vectores del dominio? La imagen es cero. Es como buscarle las raíces a la función. Nada más que ahora le buscamos el núcleo, ¿sí? Y nosotros a las funciones las clasificábamos en inyectivas, en sobreyectivas. Y biyectivas. Y las biyectivas eran cuando se daban las dos, ¿no? ¿Qué ventaja tenían las biyectivas? ¿Para qué necesitábamos las biyectivas? ¿Qué nos permitían definir las biyectivas? Hacer las composiciones. Más que ¿O las no? composiciones, las biyectivas nos decían que solo las funciones biyectivas tenían inversa. ¿Sí? Uno analizaba la inversa de una función, y para analizar la inversa de una función es necesario que la función sea biyectiva. Si la función no es biyectiva, no tiene inversa. ¿Sí? Entonces, todos esos nombres que aparecen ahí en el ejercicio 14, monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo y la mar en coche, mira, te lo traduzco. Si la transformación es inyectiva, recibe el nombre de monomorfismo. Mira, ya ni sé cómo se escribe, morfismo. Si vos no te acordás de este nombre de porquería, acordate de inyectiva, es lo mismo. Decir que la transformación es un monomorfismo o decir que la transformación es inyectiva es lo mismo, ¿sí? Y esta condición se va a dar únicamente cuando el núcleo de la transformación, que lo podemos escribir así o lo podemos escribir así, núcleo de vector T nulo. o ker de T, cuando solamente está formado por el vector nulo del espacio B. Si la transformación lineal, vos le buscás el núcleo y lo único que hay en el núcleo es el vector nulo, esa transformación lineal es un monomorfismo, o es una función o transformación inyectiva. Porque me estoy asegurando que un solo vector de acá vaya a un solo vector de allá, que es el cero. Acordate que en las inyectivas decíamos, a valores distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. ¿Sí? A valores distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. Si una función tenía muchas raíces, si una función cualquiera, una cuadrática podía tener hasta 2 raíces. Las 2 raíces tenían imagen al cero y eran distintas. Entonces no era inyectiva. Bueno, acá es lo mismo, es como pedirle a la función que tenga una sola raíz, y la única raíz que tiene que tener es la que está formada por el cero. El núcleo solamente tiene el cero. Bueno, a esa función o a esa transformación la llamamos inyectiva, ¿sí? Porque la única raíz que tiene es el cero. El cero va al cero, nada más. No digan raíces, porque está mal, porque no son raíces, pero es para que ustedes se acuerden de elementos y les resulte más fácil recordar todos estos nombres de porquería, ¿sí? Entonces, si el núcleo está formado solamente por el cero, hay una sola raíz, la analogía con las funciones, hay una sola raíz, es inyectiva. Y las transformaciones inyectivas, si me acuerdo, se llaman monomorfismo. Si no me acuerdo, digo T es inyectiva y a la miércoles. ¿Sí? ¿Qué tenía que pasar para que sean sobreyectivas? O, si querés, epimorfismo. Si no me acuerdo de epimorfismo, decí transformación sobreyectiva. ¿Qué tenía que pasar para que sea sobreyectiva? ¿Se acuerdan? Cuando una función era sobreyectiva. Que la transformación sería de B a W
Sí, tuviera la imagen igual a W. exactamente. La imagen tenía que cubrir todo W, ¿sí? La imagen de la transformación que va de B a W, lo vamos a poner así. Si la transformación va de B a W, para que sea sobreyectiva, la imagen de la transformación tiene que ser todo W. ¿Sí? O sea que es como que el codominio y la imagen son Es lo iguales. mismo, son iguales. El codominio y la imagen son el mismo conjunto. No me quedó Claro. nadie sin pareja. Nadie del codominio me quedó sin relacionarse con alguno del dominio. ¿Sí? Todo, cubrí todo, tapé todo el codominio. La imagen abarcó a todos, no me dejó a nadie afuera. Estas transformaciones sobreyectivas son inclusivas, no dejan a nadie afuera. Bueno, si me acuerdo se llama epimorfismo. Y si no me acuerdo digo que es una transformación sobreyectiva, ya la miércoles. ¿Sí? Y las biyectivas, ¿qué condición cumplía? Que fueran inye y sobre. Bueno, entonces esta va a tener que tener el núcleo solo formado por el 0 y la imagen igual a W. Cuando Eso pasan sería las dos como que cosas, que es la base nula, ¿no? Lo de 0. Tipo, la ¿cómo? base nula no. Que el kernel sea igual a 0 era que la El dimensión espacio era 0, nulo. ¿no? El Claro, el espacio espacio nulo. nulo. No tiene base, ¿eh? Claro, claro. Tiene Me dimensión confundí. 0, pero no tiene Claro, base. es que el núcleo sea el vector nulo y que Sí. pertenezca a la imagen, a W, ¿o no? A ver, el Va, no, núcleo es un Ari, ¿qué subconjunto del significaba dominio. el simbolito que era como un triángulo sin base apuntando para arriba? Apuntando para arriba. Sería como el signo de mayor y menor, pero apuntando la punta para arriba. Ah, significa ahí, como la intersección. eso. Ah, Esto es I, claro. Es una intersección o una conjunción. A ver, piensen dos cosas distintas. Son dos espacios vectoriales. El núcleo es un espacio vectorial y la imagen también es un espacio vectorial. Es más, el núcleo es un subespacio del dominio. ¿Sí? Es un subespacio de B. Y si es un subespacio, tiene que tener el vector nulo, tiene que ser cerrado para la suma y cerrado para el producto. Así que por lo menos el 0 es el más chiquito que puede haber. ¿Sí? Y la imagen es un subespacio de W. O sea que como mínimo tiene que estar o el 0 o cualquier subespacio de W o todo W. ¿Sí? Cuando el núcleo es solo el vector nulo del dominio y la imagen es todo W, se dice que la transformación es biyectiva o le damos el nombre feo, isomorfismo. ¿Y cuál es la onda de este isomorfismo, de esta transformación biyectiva? La misma que en elementos. ¿Sí? Si yo puedo ir de B a W mediante T, si es biyectiva, puedo volver de W a B mediante la transformación inversa. Esto me garantiza que existe transformación inversa. Puedo ir y volver de 1 a 1. Cualquier vector de B va a parar a cualquier vector de W y ese vector de W vuelve a través de la inversa al mismo que le dio origen en B. No a otro, al mismo. Profe, ¿Sí? ¿y eso cómo lo demuestro? Si vos tenés una transformación cualquiera, tenés que buscarle el núcleo y la imagen a la transformación. Entonces, si vos encontrás Sí. que el núcleo es solamente el 0, ya decís, che, esta transformación es inyectiva, joya. Si vos encontrás que la imagen coincide con todo W, decís, che, esta transformación es sobreyectiva o epimorfismo. Entonces, Profe, es biyectiva, existe transformación inversa. Pero Y la yo lo que te pregunto es, W, ¿qué sería? ¿Sería los reales? no un espacio vectorial cualquiera, las matrices, RM, RN, igual nosotros vamos a trabajar, Ah, ok. vamos a hacerlo más simple, porque no vamos a trabajar con cualquier espacio vectorial. Nosotros vamos a trabajar, vamos a una hoja nueva mejor. Nosotros solo vamos a trabajar con transformaciones que van de RN a RM. ¿Sí? Y vamos a definir una transformación de un vector de RN de la forma A por B, donde A es una matriz ¿de qué tamaño? M por ¿Perdón? N. De M por N. Ahora, vamos para atrás. Si yo
puedo volver de W a B mediante la inversa. Y la transformación se define por una matriz. ¿Qué matrices tienen inversa? Cualquier Las que el matriz determinante tiene- es igual a 0. No. No, es distinto de 0, Bien, ¿y cuándo le podés calcular el determinante a una matriz? cuando es cuadrada. Cuando es cuadrada. Es decir, que las candidatas, las transformaciones candidatas a ser biyectivas, Son las que tienen el mismo espacio. exactamente, son las que van de Rn a Rn. Claro, entonces, si te candidatas. dice que es una de R2 a R3, ya descartás que Esa no sea va a tener biyectiva. inversa, seguro que no va a tener inversa, seguro. Las candidatas a ser biyectivas son donde Rn a Rn, cuando B y W son iguales. ¿Sí? Estas son las candidatas a ser biyectivas. ¿Y cómo busco la transformación inversa? Y bueno, vuelvo de Rm a Rn, ahora de vuelta, ¿no? Pero son iguales, así que da lo mismo. Y la transformación inversa es la inversa de la matriz por el vector. Así de simple. ¿Sí? Y hay un teorema de la dimensión. Hay un teorema de la dimensión para las transformaciones lineales. Era lo de la dimensión de n. Lo podemos poner en otras palabras. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que coincidir con la dimensión de B, del dominio. ¿Sí? Entonces, si vos vas de R2 a R3, si vos vas, por ejemplo, de R2 a R3, la imagen no puede ser R3. Porque si la imagen es R3, ¿qué dimensión tiene la imagen? Si la imagen fuera R3. Y la dimensión puede ser de 3 para abajo. No, es R3. Yo te digo, Ah, la ok. imagen es R3, ¿qué dimensión tiene? Y 3. ¿Y puede ser 3? 3 más cuánto me da 2, que es la dimensión del dominio. No puede ser R3. No, no puede ser. Tiene que ser un subespacio R3 de dimensión por lo menos 2. Como máximo 2, quiero decir. Para que la suma coincida con el dominio. Si la dimensión de la imagen es un subespacio de dimensión 2, el núcleo tiene que ser 0 para que se cumpla el teorema de la dimensión. Si la dimensión de la imagen es un subespacio de dimensión 1, el núcleo tiene que ser un subespacio de dimensión 1 para que se cumpla el teorema de la dimensión. De vuelta, acá el teorema de la dimensión para transformaciones lineales me permite como spoilear lo que estoy buscando. ¿Sí? Si yo estoy analizando el núcleo de una transformación o la imagen de una transformación y ya sé qué dimensión tiene, con el teorema de la dimensión puedo adelantarme y decir, che, estoy esperando que el núcleo me dé un subespacio de dimensión tanto, o estoy esperando que la imagen me dé un subespacio de dimensión tanto. Es más, hasta usando el teorema de la dimensión, podés zafar de encontrar el núcleo de la imagen. Podés zafar de encontrar el núcleo de la imagen. Te pongo un ejemplo. Como para que vean que zafamos. Pongo un ejemplo pavote, ¿sí? Voy de R2 a R2. Tal que el transformado de un vector XY, cualquiera de R2, es 1, 2, 3, 4 por XY. ¿Estamos de acuerdo? La imagen de la transformación es el espacio vectorial generado por las columnas de A. ¿Eso lo sabían? Sí. Es decir, que la imagen de la transformación es el conjunto de las combinaciones lineales de las columnas de A. ¿Está bien? Ahí ve, son reales cualesquiera. Ahí encontré la imagen. Ahora la pregunta es,
Este subespacio, como vive en R2, puede tener dimensión 2, 1, o si es el vector nulo, dimensión 0. También podemos decir que la imagen de la transformación es generada por los vectores 1, 3, que es la primera columna, y 2, 4, que es la segunda columna. Es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. ¿Sí? Lo puedo escribir como fila o como columna, pues son vectores de R2. La pregunta es, ¿estos dos vectores que generan la imagen son LI o LD? Son Para mí LI. son LI. LI. No son LI. múltiplos, se ve que no son No. múltiplos, ¿no? Los vectores, lo aclaro por las dudas, no son múltiplos. Entonces ya puedo sacar que la dimensión de la imagen, ¿quién es? 2. 2. Bien, y por el teorema de la dimensión 2 más la dimensión del núcleo, ¿cuánto me tiene que dar? 2. 2. La dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo me tiene que dar la dimensión del dominio. ¿Sí? Teorema de la dimensión. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen me tienen que dar la dimensión, en este caso del dominio, que es R2, ¿no? Que ya sabemos que R2 tiene dimensión 2. Ya sabemos que la imagen nos dio dimensión 2. Bueno, ¿qué estoy esperando acá? Que tenga El núcleo dimensión es de 0. 0. Y si el núcleo tiene dimensión 0, entonces, porque el núcleo, ¿quién es? El vector nulo. El vector nulo. 0, 0. Que lo puedo escribir así o lo puedo escribir así, como ustedes quieran. Entonces no tuve que resolver el sistema para ver quién era el núcleo. El teorema de la dimensión ya me dijo, che, el núcleo tiene que tener dimensión 0. Listo, es el vector nulo. ¿Para qué lo voy a buscar? Si tiene dimensión Pero 0, entonces es el único. facilitamos buscando directamente Cortamos la dimensión camino de la a imagen. Claro, cortás un montón de camino. O al revés, si hubiésemos empezado por el núcleo, resolvíamos el sistema homogéneo, ¿no? Las raíces, entre comillas, el equivalente a las raíces. Igualar la función a 0 y resolver ese sistema homogéneo. Y nos daba solución única. Si nos daba solución única, el núcleo estaba formado solo por el 0. Por lo tanto, el núcleo iba a tener dimensión 0. Entonces, si el núcleo tiene dimensión 0 y el dominio tiene dimensión 2, estoy esperando que la imagen tenga dimensión 2. ¿Qué subespacio de R2 tiene dimensión 2? R2. R2. Chau, ya está, ni lo analizo. El teorema de la dimensión me permite cortar camino. Y ahora fíjate, esto me está diciendo que T es inyectiva. O el mono. Acuérdense del monomorfismo. Mono viene de 1, ¿sí? De 1. El monomorfismo. Esto me está diciendo que T es sobreyectiva. O el epimorfismo. No importa si no se acuerdan de los nombres. Acuérdense de inyectiva, sobreyectiva, no se van a olvidar porque es de elemento. Entonces, ¿esta T es biyectiva? Sí. Si es biyectiva, ¿es isomorfismo? Sí. Aparte, ahí como que se spoileaba porque iba de R2 a R2. Sí, pero no necesariamente, porque Claro. si el núcleo tenía dimensión 1 y la imagen tenía dimensión 1, no funcionaba. En este caso funcionó. Claro, te sirve para descartar que no sea, no para Que no decir sea, que sí es. exacto. Y si es isomorfismo, yo puedo definir la transformación inversa, la que me desarma esta función. ¿Y cómo la busco? Y buscarle la inversa a esta matriz. Buscale, no la vamos a buscar, pero ustedes saben cómo buscarla. Le buscamos la inversa a esta y la multiplicamos por XY. Esto es calcularlo, ¿no? No lo vamos a hacer acá, pero sabemos calcular la inversa de una matriz de 2×2. Bueno, la inversa de la matriz de 2×2 me define la transformación inversa, que al darse vuelta va a ir de R2 a R2. Otra vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve conocer la transformación inversa? Y porque si la transformación es biyectiva, es recontra rápido encontrar la preimagen del vector que se te dé la gana.
Porque viste que para encontrar la preimagen nosotros decíamos, bueno, igualamos la función a ese vector, resolvemos el Tenés que armarse sistema. un sistema re largo. Claro, y buscar la preimagen y bla, bla, bla. Si vos sabes que T es biyectiva y tenés la matriz inversa de la transformación, para la directa Claro. metés el vector, sale Analizar la imagen imagen. de la inversa y ya está. Exacto, y para la inversa metés la imagen y te devuelve la preimagen, de una, haciendo el producto. ¿Sí? Esa es la ventaja. Claro, vamos a decir, claro, qué viva, pero tiene que buscarla, ver si es isomorfismo, ver si el núcleo es cero, ver si la imagen es todo codominio, buscar la inversa de la matriz, la. Bueno, es largo el proceso, pero si uno conociera esa información de antemano, salen como cachetazos los ejercicios. Porque la forma matricial de las transformaciones es la mejor forma en la que pueden venir definidas las transformaciones. Sobre todo porque existen múltiples calculadoras de matrices que nos van a ayudar a cortar un montón de camino el día que necesitemos laburar con esto. ¿Sí? Igual Bueno. el TP8 no estaba tan complicado. Y lo que pasa es que el TP8, uno El lee 7 es capaz. transformación lineal, lee núcleo, lee imagen, yo leo epimorfismo, monomorfismo, isomorfismo, me voy a hacer un curso de cocina con todo eso. Sí, a mí se me mezcló mucho porque no Literal. estaba difícil lo que sería la resolución, pero en un Claro. momento dije, me estoy mezclando entre tantas cosas. Bueno, ustedes piensen, mareás. esto ya lo saben hacer con los números reales, porque ya en elementos estudiaron funciones entre números reales. Bueno, esto es exactamente lo mismo, pero son funciones entre espacios vectoriales. Esa es la única diferencia. ¿Sí? En elementos vos tenías una función, tenías una fórmula, le metías un número real, calculabas la fórmula y te devolvía otro número real. Y hacías la gráfica y todo lo que vos quieras. Bueno, acá vos tenés una transformación, que es la función, metés un vector de un espacio vectorial, haces las cuentas y sale otro vector de otro espacio vectorial. Y analizás el dominio, la imagen, igual que las funciones de elementos, nada más que lo que cambia es que en lugar de ir de R en R, ahora entran vectores de un espacio vectorial a la función, a la transformación, y salen vectores de otro espacio vectorial, o del mismo espacio vectorial. Pero el concepto es exactamente el mismo, lo que cambian son las cuentas. Porque de R en R entraba un solo número, es decir, bueno, lo multiplico por 3, lo elevo al cuadrado y hago el dibujito. Acá te entran vectores, y los vectores los tenés que multiplicar por una matriz para saber qué salen. Pero es el mismo concepto, el mismo. Si supieran trabajar con funciones en elementos, no tienen que tener problemas de trabajar con funciones o transformaciones en álgebra. Porque el concepto, ya les digo, es más amplio, pero es la misma estructura. ¿Sí? ¿Quedó un Sí, poco más profe. claro? Sí. Acá, yo siempre digo, el que sabe más teoría va a hacer Claro. atajos a troche y moche. Cuanto más teoría sabés, más atajos podés construir. Si no sabés teoría, bueno, vas a ir por el camino tradicional, por ahí te mareás un poco con las cuentas y vas a llegar a las mismas conclusiones. Pero si vos te acordás del teorema de la dimensión, y vos decís, che, yo ya busqué el núcleo, y el núcleo me dio el 0, y el dominio es R2. Entonces, si el dominio es R2, la imagen tiene que tener dimensión 2. ¿Qué subespacios de R2 tienen dimensión 2? R2, chau, en la miércoles, ya está. En la imagen es R2. ¿Y qué base le pongo a R2? Ponele la base que quieras, porque ya conocés la base. Claro, mientras sea Mientras LI, sean le dos pones vectores cualquiera. LI, ni siquiera hace falta que le pongas lo de las columnas. Es más, R2 le podés poner la base estándar, 1001. Si la idea de la base es decir, che, ¿qué cosas me generan R2? No me generan R2 solamente el 1, 3 y el 2, 4. Hay millones de pares de vectores de R2 que no son múltiplos que generan R2. Bueno, poné los que quieras. Si querés poner las columnas de A como para mostrar que vos sabés que la imagen es generada por las combinaciones lineales de las columnas de A, bárbaro. Y si no, poné la base que te resulte más cómoda del espacio vectorial que descubriste. Ojo que si el espacio es un plano, por ejemplo, de R3, ahí no puedes meter cualquier base. Tenés que meter los vectores que generan el plano, ahí sí tenés que meter las columnas de A. Ahí tenemos que poner lambda por los vectores que generen. ¿Lo pongo en la base? No. Si lo pongo en la base, pongo directamente las dos columnas de A que son LI. En la base. Si quiero definir el conjunto imagen,
El conjunto imagen lo puedo definir como las combinaciones lineales de las columnas de la matriz o como el conjunto de generadores, donde van las columnas de la matriz. Y en la imagen no importa si metes las 2 columnas, las 3, las 4, todas las que haya, porque generar vas a generar un plano con 2, con 3, con 5, con 10 vectores. ¿Sí? Mientras estén todos en el mismo plano vas a generar, pero en la base solamente vas a poner los LI. Profe, para ver los que son LI y LE, poner, no sé, tengo 5 vectores. Armo la matriz y los pongo horizontal, ¿no? Y triángulo. Claro, los que se te van haciendo Listo. ceros los vas descartando, porque eso, los que se te van a, porque cuando uno arma esa matriz y va escalonando, está haciendo combinaciones lineales. Porque vos lo que estás haciendo es Claro, la estás fila 1 sumando, más 2 veces la multiplicando. fila. Estás haciendo combinaciones lineales. Y las que te dan Claro. ceros es porque son combinaciones lineales de las demás. Entonces esas las vas descartando porque ya sabes que son combinación lineal de las demás. Que es lo mismo, exactamente lo mismo que plantear la combinación lineal igualada al vector nulo y resolver el sistema homogéneo. Es lo mismo, es el mismo procedimiento, nada más que hacer toda esa perolata es exactamente lo mismo que meter los vectores en una matriz. Hacer eso se llama calcular el rango de la matriz. Nosotros no lo definimos, pero cuando uno quiere calcular el rango de la matriz, quiere calcular cuántas filas no nulas tiene esa matriz. Cuántas filas no nulas, después de escalonarla, ¿no? O lo que es lo mismo, cuántas columnas no nulas, porque si las pones a hacer la traspuesta, lo mismo. Entonces, el rango de una matriz justamente representa eso, la cantidad de vectores linealmente independientes que conforman esa matriz. Por eso nosotros ponemos los vectores horizontales, triangulamos, descartamos los que son cero, y los que nos quedan son los LI. Esa es una buena estrategia. Y corta mucho camino. Sí, sí. Igual hay que Bueno, leer, porque si hay no. que leer, más que leer, ¿sabes qué? Hay que hacer el ejercicio y decir, bueno, yo hice el ejercicio de esta manera, me salió de esta manera. Por ejemplo, Tiago, vos recién me dijiste, yo hice la definición y me dio el sistema homogéneo con infinitas soluciones. Bueno, lo hice así. ¿Tendré la posibilidad de chequear de otra forma? ¿Tendré alguna herramienta teórica que me permita dar la misma respuesta, pero por otro camino? Bueno, a ver, ¿qué teoría tengo de esta unidad? Bueno, tengo este teorema, Los tengo esta complementarios propiedad. ayudan un montón en Los eso, a complementarios ver las ayudan un formas de montón. Sí, encarar. sí. Y la teoría, como no los Sí, vemos eso es verdad. nosotros, la pueden tener a mano. No es necesario que se la estudien, porque por más que vos no la sepas la teoría, lo importante es que la puedas vincular con la práctica. Si vos la podés vincular con la práctica, no importa si te la sabes de memoria o la estás leyendo. Lo más importante es que la vincules para construir tu Te puedes saber todos los pasos, pero si no lo Podés puedes saberte toda la calcular, teoría de memoria, sin repetir y sin soplarte, menciono todos los teoremas, pero si no sabes para qué miércoles sirven, o a dónde los tenés que usar, no tiene mucho sentido. Pero eso, bueno, te lo da la práctica. A medida que vayas haciendo, vos decís, che, ¿podré hacer este ejercicio de otra forma? ¿Podré cortar camino? A veces podré, otras veces no. Hay veces que se puede, y otras veces hay que ir por el camino tradicional, y bueno, se va por el tradicional, por el más largo, ¿sí? Pero, ¿cómo haces para darte cuenta si podés cortar camino o no? Practicando. Practicando y viendo, che, a ver, de esta unidad tengo toda esta teoría. Ah, mirá, el núcleo es un sistema homogéneo. Bueno, puedo usar algo de los sistemas homogéneos de cuando estudiamos sistema homogéneo en la unidad 3. Ah, y mirá, es un sistema homogéneo cuadrado. Ah, pero si es cuadrado, con el determinante de la matriz puedo sacar si tiene solución única o infinitas soluciones. Es como que es difícil tratar de vincular todo con todo, porque lleva tiempo. Y tiempo es lo que menos tienen ustedes que están Encima haciendo. más ahora que hay que rendir análisis y todo. un Claro, quilombo, están rindiendo todas las materias, se todo la misma complica. semana. Pero bueno, lo importante es que entiendan lo que están haciendo, que no automaticen, que no mecanicen, que traten de pensarlo y traten de hacerlo a conciencia. Sobre todo las transformaciones lineales, que parece que es re difícil, recuerden la analogía con las funciones. Hagan de cuenta que están trabajando con las funciones en elementos. Y olvídense de esos nombres estrambóticos, de monomorfismo, epimorfismo, ¿sí? Lo importante es que entiendan qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Bueno, Ari, nos ¿te puedo queda... hacer una última consulta Dale, de dale, lo... dale. Yo quería ver un ejemplo de matriz que sea nilpotente.
¿En qué ejercicio están esos? Es la Mm, 13, En el creo. 13. El 13B que abre y te indica cuándo es nilpotente, pero quería ver un ejemplo de cómo se hace eso. pero el 13 es Creo que las optativo, tenías que no lo vamos multiplicar. a tomar, no ocupes lugar en tu cabeza con Ah, eso. buenísimo. ¿Eh? Lo que es Listo, no me preocupo. optativo, en realidad lo sacamos porque no aporta demasiada teoría y lo único que aporta es complicaciones en el cálculo. Y a nosotros no nos interesa que ustedes se compliquen en el cálculo, nos interesan que comprendan los conceptos. ¿Eh? Entonces, esos ejercicios que están designados como optativos, no pierdan tiempo en hacerlos, porque son ejercicios que son largos, rebuscados para hacer cuentas, y la verdad que lejos de aclararles los conceptos, los va a confundir más. Así que más vale dediquen el tiempo ese a practicar ejercicios del estilo de los que sí les dijimos que hagan, que va a ser mucho más saludable. No, Claro, es olvídate. preferible hacer los complementarios Sí, antes sí. de eso. Mirá los complementarios, volvé a revisar y repasar los ejercicios, a ver si se te ocurre alguna otra estrategia para encontrar el núcleo y la imagen de una transformación. Repasá lo de inversa, cómo encontrar la transformación inversa, porque uno calculó inversas hace un montón, qué sé yo si me acuerdo ahora cómo se calculaba la inversa de una matriz. Y si me llegan a pedir Sí, la sí, transformación triangular para inversa, encontrar K también, que eso en el primer trabajo me complicó a mí. claro, entonces bueno, es como que vayan pegando una revisión y vuelvan a los primeros prácticos, a ver si hay algo que quedó medio suelto que podamos reajustar para sacarle jugo a esta parte. Porque fíjense que las combinaciones lineales aparecen prácticamente en toda la segunda parte, y las combinaciones lineales siempre nos llevan a un sistema de ecuaciones lineales. Entonces revisen nuevamente la teoría de sistemas de ecuaciones lineales, revisen los atajos de los sistemas de ecuaciones lineales, revisen el tema de escalonar. ¿Saben lo que notamos mucho, chicos, que nos da un poco de miedo? Que resuelvan los sistemas sustituyendo. Los sistemas de ecuaciones lineales sacan de un lado, meten en el otro, sacan de ahí, meten en otro lado, voy, meto acá, pongo allá, y nosotros explicamos otra forma de escalonar los sistemas. Entonces, esto de saco de un lado y meto en el otro, a veces les quedan ecuaciones sin verificar, a veces llegan mal los resultados, a veces sacan mal las conclusiones. Entonces, repasen todo eso también, que no se va a tomar puntualmente, pero una combinación lineal, indefectiblemente te lleva a un sistema de ecuaciones lineales, tenés que saber resolverlo. Y si te aparece una combinación lineal donde te aparece el parámetro K, y bueno, vas a tener un sistema de ecuaciones lineales con K, que ya también lo hemos resuelto, digamos, ¿no? Así que mi consejo es, lo que es optativo, no lo hagan, porque se van a enroscar, van a hacer ejercicios re largos, y lejos de sumar van a restar, les van a restar un montón de tiempo. Sí, más vale refuercen los que sí van, los que entran. Bueno, queda un ratito, no sé si alguno quiere preguntar algo más. Profe, yo tengo una duda de cuando son linealmente independientes y linealmente dependientes. Sí. Vos hacés la triangulación. Una vez, Pará. Porque no importa qué vectores tengas, no importa si los vectores son vectores, R3, matrices, polinomio, lo que sea. Vos lo primero que haces es la combinación lineal. okay. Esto pueden ser matrices, polinomios, lo que vos quieras. Vos lo primero que tenés que hacer para estudiar la independencia es la combinación lineal. Esta es la definición de independencia lineal. Bueno, la definición en realidad dice que todos los C tienen que ser ceros, ¿no? Para que sean linealmente independientes. ¿Sí? Esto te lleva a un sistema de ecuaciones homogéneo. Y acá lo resolvés como vos quieras. Ahora sí, pregúntame. Perdón. Yo te iba a preguntar, una vez que lo resolvés, Sí. cuando me queda toda una columna de cero, es que son linealmente independientes, ¿no? No. Cuando vos resolvés un sistema, vos tenés que buscar las soluciones.
No importa las columnas o las... Vos tenés que buscar las soluciones. Igual me ¿Sí? parece que te pregunta, profe, con lo de los vectores. ¿Viste lo que yo había dicho hoy? Porque eso también confunde un toque. Cuando los no sé si es eso o no. Cuando pones los vectores en la columna horizontal, no sé si es eso lo que Bueno, pregunta. estos son dos cosas. Esto es, vamos por parte. Acá voy a estudiar si un conjunto es LI. Entonces planteo la combinación lineal nula. Esa combinación lineal nula me lleva a un sistema homogéneo. Este sistema homogéneo tiene solución única o infinitas soluciones. Esto es una cosa. Si tiene solución única, digo que es LI, y si tiene infinitas soluciones, digo que es LD. Por otro lado, si yo quiero saber cuántos vectores de Rn son linealmente independientes, eso es otra cosa. Ahí pongo el vector 1, el vector 2, tiqui, tiqui, el vector n y triángulo. Pero lo que yo tengo que eliminar son las filas de 0. Estas son las que se van. Las filas de 0. Ok. ¿Sí? Ahora, si vos estás triangulando y te queda una columna de 0, encaraste mal el proceso de triangulación. Porque si algún vector arranca con 0, y pasalo al segundo renglón, y que el primero no te arranque con 0. Si vos tenés el vector 0, 0, 2, y tenés el vector 1, 5, 8, cuando vos armás la matriz tenés 0, 0, 2 y 1, 5, 8. Y bueno, pasá el 1 para arriba y el 0 para abajo, así arrancás escalonando. Bueno, podés tener más vectores. ¿Sí? Pero son dos cosas distintas. Una cosa es estudiar si un conjunto es LI, y otra cosa es saber cuántos vectores de Rn son LI. ¿Cuántos son LI? Tengo n vectores. Bueno, ¿cuántos son LI? Pongo los n en una matriz, uno abajo de la otra, y ahí triangulo. Y descarto los que son 0. Los que no son 0, estos son los LI. Los que no son 0. Los que no me quedaron 0. ¿Sí? Ok, ok. Pero Sí, son, sí, son, ahora lo dos entendí. son dos estudios distintos. El segundo estudio, de cuántos es, a lo mejor es lo que necesito para construirme una base. Porque yo tengo un conjunto con 10 vectores, yo sé que esos 10 vectores me generan un espacio vectorial. Las combinaciones lineales de esos 10 vectores, seguro que me generan un espacio vectorial. Ahora, si yo quiero saber qué base tiene el espacio vectorial generado por esos 10 vectores, meto los 10 vectores uno abajo del otro y empiezo a escalonar. Descarto los que son 0, me quedaron 5, bueno, esos 5 son la base del espacio vectorial. Descarto los que son 0, me quedaron 3, bueno, esos 3 van a la base del espacio vectorial. Los 10 generan el espacio, pero a la base solo necesito los LI. Y para saber cuántos de una cierta cantidad son LI, es que usamos la matriz, ponemos uno abajo del otro y escalonamos. Y vamos descartando la fila de 0. ¿Sí? Que no es Sí. lo mismo que estudiar si un conjunto cualquiera es LI. No es lo mismo. Es distinto. Porque para saber si el conjunto es LI, esta combinación lineal tiene que tener solución única. Entonces digo, sí, el conjunto es LI, porque el sistema homogéneo me dio solución única, o digo, no, el conjunto no es LI, porque esta combinación lineal no es la trivial. El conjunto me dio, o el sistema me dio infinitas soluciones. Son dos cosas distintas. Y se involucra el mismo concepto, pero se usa para dos cosas distintas. Ok. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. Bueno, no sé si quedó algo pendiente para revisar. Igual nos volvemos a encontrar el lunes, ¿eh? Profe, ¿el lunes consultas o clases normales? Y a lo mejor el lunes completamos algunos ejercicios. Si ustedes ya vienen con toda la práctica hecha, nos revientan a preguntas, así le sacan el jugo a la clase. Y no perdemos tiempo volviendo a retomar ejercicios que capaz ya tienen hechos. Entonces, la idea es que para el lunes
si te terminaste toda la práctica, entres a la clase y diga, no me salió este, y no tengas vergüenza, preguntás, no me salió, ¿cómo se hace? No me dio igual, lo encaré y no estoy seguro si lo hice bien. Aprovechen porque es la última. Ahora, si vos vas al lunes a ver qué onda, y vas a estar medio jugado con el tiempo después. Yo les diría que de acá al lunes traten de terminar la práctica y vayan como hicieron hoy, puntualmente con las dudas. ¿Es lo mismo hacer esto que hacer esto? ¿Este procedimiento se puede usar en este ejercicio? Yo este ejercicio lo hice así, ¿está bien planteado? A mí me dio tal cosa y a fulanito le dio tal otra, o en la respuesta dice una cosa y a mí me dio esto. ¿Lo podemos ver? Aprovechen, sáquenle el jugo a la clase del lunes, sáquense todas las dudas que tengan. Pero para sacarse todas las dudas está bueno que vayan con toda la práctica hecha. Y mientras, Cari, podemos seguir mandando por el foro las Sí, dudas que tengamos olvídate, así puntuales. olvídate. Buenísimo. El foro va a estar habilitado hasta el día del examen, queda tranquila. Bueno, no sé si quieren que miremos algún ejercicio más, o se van a cursar algo, o se van a poner a estudiar un Estudiar. poco. A estudiar. A estudiar de todo un poco. Análisis, álgebra, todo. Bueno, yo la